Bien, vamos a continuar con esta serie 52 días de Good News en su episodio número 28 para reflexionar y meditar el Evangelio del domingo 14 de abril del año 2024, todavía tiempo de Pascua, Pascua de Resurrección. Jesucristo vence no solamente el pecado, que ya lo hizo al morir sin pecado, sino también vence a la propia muerte. Así, San Pablo nos dirá y nos recordará que si Cristo no hubiese resucitado, nuestra fe sería vana, sería vacía. Este evangelio es una continuidad, es una continuación del episodio de Emaús. De hecho, está tomado justamente del evangelio de San Lucas, capítulo 24, solo que el episodio de Emaús termina justamente en el versículo 35 y a partir del 35 al 48 viene un complemento muy importante, porque uno sabe que estos discípulos de Emaús, pues Jesús se les desaparece al partir el pan y ellos deciden regresar, salir de Emaús y volver al camino de Jerusalén. Aquí ocurre un incidente importante y todo esto pues uno siempre lo va a reflexionar en torno al necesario, no solamente obligatorio, sino necesaria, a la necesaria escucha de la Santa Misa, de la participación y la vivencia de la misa en sus dos partes principales, que es la celebración de la palabra y la celebración eucarística. Escuchamos al sacerdote y una vez que compartimos esa reflexión, avanzamos ahora a lo que todos los laicos deberíamos hacer, que es llevarnos esta reflexión a casa y bueno, seguirle sacando puntas, seguir sacando contenido. Lo primero que Jesús nos invita, fíjense que Jesús siempre, y es muy característico el post resucitado, es el saludo que él ya empieza como a usar como muletilla o como lo instituye. La paz esté con ustedes. Fíjense que eso es una frase además que usamos en el rito, en la liturgia de la Santa Misa. La paz esté con ustedes, y nosotros le decimos al sacerdote, y con tu espíritu. Ese saludo pues lo vuelve a hacer Jesús, y ellos efectivamente ya al verlo quedan, dice el texto, desconcertados y llenos de temor. ¿Por qué? Y aquí viene una de las cosas hacia donde quiero dirigir la reflexión. Jesucristo aclara, ellos creían que estaban viendo un fantasma, y Jesucristo dice: no teman, soy yo. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Entonces ya empieza la parte empírica. Él le dice: miren mis manos y mis pies. Yo soy una persona. Tóquenme y convénzanse. Y entonces aquí viene una afirmación que creo que dice mucho. Un fantasma no tiene ni carne ni huesos, como ven que yo tengo. Es más, el Señor luego les pide algo de comer y se sienta y come con ellos. Le ofrecieron un pedazo de pescado, él lo toma y se puso a comer delante de ellos. Muy posiblemente Jesús no tenía hambre, lo hace como una demostración, repito, empírica, de que vean que la persona que estaba delante de ellos no era un fantasma. Pero algo que quiero destacar es que Jesús no dice: no soy un fantasma, porque los fantasmas no existen. Jesús dice: no soy un fantasma porque, y agrega atributos o características de un fantasma. Los fantasmas no tienen cuerpo ni huesos. Yo sí los tengo, tóquenme, vean mi carne y vean mis huesos. En el contexto católico, los fantasmas, esto lo habla el padre, sobre todo el padre Antonio Fortea, que más lo he escuchado en su literatura y en sus charlas, un sacerdote español que también es muy reconocido por ser un exorcista y hablar mucho del mundo demoníaco, del mundo angelical. Es un estudioso, de hecho, además su doctorado estuvo llevado a razón de la sugerencia de su obispo, justamente hacia este terreno, un terreno que a él no le interesaba de momento, pero se ha convertido en un exorcista muy reconocido. Y él, habla de que las personas que están en el cielo son santos. Generalmente nosotros no vamos a ver a nadie del cielo, salvo que Dios lo autorice y por alguna causa razonable, solamente Dios sabrá, viendo que un santo se ande apareciendo por allí. Generalmente lo que sí ocurre es que interceden por nosotros y logran obtener favores ante Dios para nosotros. Los condenados, por su parte, las almas del infierno, las que están condenadas, tampoco es característica verlas por allí. Puede pasar, si Dios lo permite,
y también se ha conseguido casos de personas poseídas que dentro de esa posesión, que siempre hay un demonio líder, puede haber condenados. Así el padre Antonio Fortea, por ejemplo, hablaba en la suma demoníaca que él hizo, hablaba de exorcismo donde él había tenido la posibilidad de saber, de presenciar personas que tenían dentro de sí a almas que no voy a nombrar, porque la iglesia nunca afirma de condenados sino de salvados, ¿okay? Pero almas conocidas de la historia que estaban condenadas y dentro de esa persona. Pero los fantasmas son característicos del alma, de las almas del purgatorio. Es decir, son almas que están purgando, están purificando su proceso para ser salvados. Y él habla de muchos contextos, por ejemplo, la alma de suicidas, el alma de personas que mueren en pecados veniales, que tenían malos hábitos, malos vicios, y generalmente vagan en los mismos lugares. Pero ojo, este no es el centro de nuestra fe. No es que nosotros ahora vamos a estar psicoseados viendo espíritus por todas partes. Pero Cristo no niega la existencia de los fantasmas. Quiero destacar esto, porque además eso refuerza que nosotros tenemos dos realidades que además contradeciría enormemente algunas posiciones, si no me equivoco, como la de los testigos de Jehová, que dicen que cuando tú te mueres, tú te duermes y ya no vuelves, ya no vas para ninguna parte, sino que tú te quedas dormido como en un letargo hasta que Cristo vuelva o hasta que haya una resurrección. No. Fíjense que Cristo nos habla de una realidad que existe fuera del cuerpo, importantísima, que es el alma, que se puede traducir en estos espectros fantasmagóricos, pero que es una realidad, o sea, que permite que la persona siga teniendo vida, conciencia, algún nivel de memoria. Pero que además Cristo revela que además de esa realidad, esa alma que se separa del cuerpo, esa alma va a volver al cuerpo. Y ahí entonces vamos a tener todos ese llamado a la resurrección. La resurrección en todos no es opcional. Todos vamos a resucitar, solo que resucitarán unos para la vida eterna y otros para la condenación eterna. Entonces luego Jesús habla y nos invita a escuchar la palabra y sobre todo lo que la palabra advierte y dice, porque Jesucristo fue el resultado de muchas profecías. Él decía, como habían advertido los profetas, pues yo tenía, él decía, lo que ha sucedido es aquello a lo que hablaba yo cuando estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito en mí desde la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y esto es verdad. Fíjense que no solamente el profeta Isaías, también el Salmo 21, muchísimos textos que hablaban de muchas características que se vieron en Jesús. Eso también nos obliga o nos invita a pensar en las profecías que el mismo Cristo Jesús hizo en torno a nuestros tiempos. Número 1, las persecuciones, el que seríamos repudiados y rechazados en su nombre, en llevar las cruces, inclusive de los tiempos finales, del juicio final, de su segunda venida, la cual estamos esperando. De Moisés a Jesús pueden haber pasado más de 3000 años, y ya desde los tiempos de Moisés se hablaba de este ungido de Yahvé, que era Cristo. Así que esto no es un tema de impaciencia, esto es un tema de que esto va a ocurrir. ¿Cuándo? ¿Cómo? Solamente Dios lo sabrá. Hay señales que Él nos invitó a estar atentos, a estar pendientes. Pero en nuestra vida, en esa visión, creo que el término es escatológica, del fin de los tiempos. Nosotros no podemos centrar nuestra vida misionera solamente en una visión apocalíptica, sino que tenemos que estar primero construyendo nuestra salvación. Eso es tarea de todos. Tu salvación y la mía depende de ti y de mí, de lo que hagamos con el prójimo y por nosotros mismos. Eso es una tarea que tenemos pendiente. Entonces mucha gente que está de brazos cruzados predicando el fin del mundo, se va a acabar el planeta, que va a caer un meteorito, que todo va a explotar. Chévere, eso sí es voluntad de Dios. Yo no puedo interferir en eso. Yo no tengo el poder de un Avengers para evitar eso, pero sí tengo el poder para, con mi libre voluntad y tomándome en serio todo el tema de la gracia, pues empezar a decirle al Señor, ¿sabes qué? Creo que voy tarde. Creo que ya tengo que empezar a mirar cómo está mi vida y empezar a reparar o construir mi cielo para que cuando llegue el momento, bien sea por un fin de mundo o bien sea porque la muerte me ha alcanzado, yo pueda ser salvado por los méritos de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Así que a superar el miedo y a tomarnos estos temas en serio, que Jesucristo ha resucitado. Que Dios los bendiga, nos vemos en la oración.